Precisamente para evitar esta criminalización, un elemento fundamental es que la gestión de la movilidad humana en general y la migración en particular tengan un claro enfoque de derechos humanos como tal. Un hecho importante de destacar es que la migración, como los distintos fenómenos sociales, pueden ser tratados, estudiados, abordados desde distintos enfoques. Es decir, ¿qué es lo que nos da el enfoque de derechos humanos? Básicamente nos da un abanico de posibilidades aún mayor que cualquier otro enfoque, que además no es excluyente, es decir, el que se use el enfoque de derechos humanos para el abordaje de la migración no implica que no se puedan usar otros enfoques de tipo sociales, psicológicos, sanitarios que permitan una mayor protección de las personas en situación de movilidad humana en general y en la migración en particular. Entonces, dentro de las características que nos da el enfoque en derechos humanos, por un lado podemos señalar que se trata de derechos que se encuentran legitimados por la comunidad internacional en la medida de que los estados firman y ratifican tratados internacionales en esta materia y existe en el ámbito internacional aceptación de el discurso, los mecanismos de derechos humanos como una forma o un abordaje del tema migratorio como tal. Además es importante destacar las características que tienen los derechos humanos, entre ellos no la universalidad entendida como homogeneidad, es decir, tomando en cuenta que hay diferencias culturales, la universalidad está dada porque existen condiciones mínimas que le permitan a un ser humano el desarrollo de su proyecto de vida y dentro de esas condiciones están las condiciones materiales como tal. Entonces, obviamente son derechos que reconocidos, además los derechos humanos tienen carácter expansivo y son interdependientes. El otro elemento fundamental de reconocer en el enfoque basado en derechos humanos es que en la actualidad son considerados como una especie de programa que puede guiar y orientar las políticas públicas de los estados. En la medida que en el marco de los derechos humanos se establece un conjunto de estándares internacionales, estos estándares internacionales sirven de referencia y deben servir de referencia para la elaboración, la ejecución y el monitoreo de políticas públicas. Y por último, desde la perspectiva de la migración internacional como tal, el enfoque de derechos humanos está dado además porque existen unos compromisos y unas obligaciones internacionales que tienen los estados y al suscribir y ratificar tratados de derechos humanos y actuar conforme a esos compromisos es una obligación fundamental en el marco de la movilidad humana como tal. Esto lleva a señalar que históricamente y tradicionalmente se habla de tres grandes obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos. Estas obligaciones no se separan, en muchas ocasiones se solapan y básicamente es la obligación de respetar, proteger y garantizar. Si las ubicamos en el tema de la movilidad humana en general, pero particularmente en el ámbito de la migración, cuando hablamos de la obligación de respetar, nos estamos refiriendo a que los estados no deben interferir en el goce y el ejercicio de los derechos humanos por la persona. Por ejemplo, ¿de qué manera? Los estados deben abstenerse de aplicar como medida o política migratoria la detención arbitraria, que la aplican con bastante frecuencia. Es decir, la detención arbitraria, que siempre debe ser de tipo administrativa, es la medida última. Cuando no haya otra alternativa, es que se puede acudir a esta medida como tal. Y otra razón donde debe estar presente la obligación de respetar es que los estados tienen prohibido la expulsión colectiva de migrantes. Es decir, las situaciones de los migrantes deben ser analizadas caso por caso en aras del respeto a esos derechos humanos que no desaparecen nunca, como ya lo he señalado. Luego tenemos la obligación de proteger. ¿Cómo protegen los estados los derechos humanos de las personas, en particular de los migrantes y las migrantes, evitando que esos derechos sean violados por funcionarios y funcionarias del Estado, pero también que sean violados por la colectividad o por cualquier persona? Es decir, en el contexto sobre todo de vulnerabilidad en la cual se encuentran ciertos grupos de personas migrantes,
es necesario mayores controles y mayor garantía para la protección de esos derechos por parte de los estados. Los estados deben establecer sanciones, por ejemplo, en el ámbito laboral para evitar el abuso y la explotación laboral recurrente por parte de empleadores de personas migrantes a quienes las mantienen en condiciones de trabajo precario, pagándole menos, en condiciones de seguridad industrial que atentan contra su vida, por ejemplo. Y la última obligación que tienen los estados en esta materia es la de garantía. Los estados deben adoptar medidas, incluidas medidas de acción positiva o llamadas también discriminación positiva para la realización de los derechos humanos de las personas migrantes. Dentro de estas medidas, a mí me parece que una fundamental que deben adoptar los estados son las campañas de concientización y sensibilización para la erradicación de estereotipos en contra de la población migrante. Como les decía al principio, yo vivo en Colombia y con bastante frecuencia escucho, obviamente que eso no ocurre nada más en Colombia, ni ocurre nada más con las personas venezolanas, pero hablo desde mi experiencia. El tema es cómo los medios de comunicación, en este caso en particular las emisoras radiales, permanentemente en algunas de estas emisoras es permanente la degradación de las personas de nacionalidad venezolana, como son presentadas, la violencia simbólica permanente hacia las mujeres. Entonces es fundamental que se tomen medidas, entre ellas la sensibilización y la concientización de los medios de comunicación en el abordaje del tema migratorio. Eso hay que empezarlo, eso es poco a poco, así como poco a poco se ha logrado que el tema, que la prensa y los medios de comunicación en general presenten el feminicidio como lo que es, como un asesinato de las mujeres, no como crímenes pasionales. También es necesario que haya un trabajo en este particular en el tema de sensibilización en cuanto a los derechos de las personas migrantes. Entonces el enfoque de derechos humanos también tiene sus límites y por eso es necesario que un enfoque de derechos humanos neutral, objetivo e imparcial no logra nada. Es decir, lo que puede generar es una profundización de las desigualdades como tal. Es decir, para que el enfoque en derechos humanos sea efectivo es necesario que se visualicen los seres humanos en sus distintas particularidades y necesidades. Por eso es que se habla de un enfoque diferencial de derechos. El enfoque diferencial de derechos lo que toma en cuenta es que hay grupos humanos en una situación histórica de desventaja, la cual puede estar motivada por razones sociales como la situación de las mujeres, de la situación de las poblaciones indígenas, como por razones de tipo biológica, como podría ser el caso del tema de encontrarse en un determinado momento de la vida, o sea, el hecho de las adultas y adultos mayores o de los niñas y adolescentes. El tema es que grupos por razones históricas de desventaja requieren ser visualizados para que sus necesidades y experiencias sean también tomadas en cuenta en el abordaje de una gestión de la movilidad humana que tome en cuenta a la persona, en particular a las mujeres, las niñas y las adolescentes. Entonces, los sujetos del enfoque diferencial pueden estar determinados por grupos en situaciones distintas que requieran protección especial. Nosotras nos hemos referido básicamente a las mujeres, niñas y adolescentes, es decir, hemos usado particularmente es el enfoque diferencial de derechos asociados, vinculados al enfoque de género. Eso no niega el hecho de que sea necesario a esos enfoques aplicarles el enfoque de ciclo vital, porque no es lo mismo ser una mujer adulta que una mujer niña, ni es lo mismo ser una mujer adulta mayor, pero en particular nos hemos enfocado en estos dos, en el de derechos humanos y en el de género. Por eso hablamos de enfoque diferencial de derechos. Esto ha sido también una exigencia recurrente de todas estas entidades que están abordando el tema de la migración de venezolanos y venezolanas. De esa manera tenemos que el plan de acción de la sociedad civil sobre personas provenientes de Venezuela que requieren protección nacional e internacional hacen hincapié en la necesidad de que se aborde la problemática bajo un enfoque diferencial de derechos y de género.
Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando en particular de los derechos de las niñas y las adolescentes y las mujeres